Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva, conmigo como siempre el doctor Carlos Barra Molán y mi amigo Gerardo Alvarado Hierro. Les queremos compartir nuestros correos electrónicos. Carlos, el tuyo es barra-carlos@hotmail.com. El mío es Gerardo-Alvarado-Hierro@hotmail.com. Y estamos hablando en este particular bloque. Seguimos con las notas de la semana. Hicimos un pequeño repaso de lo que habían sido las notas políticas de la semana. Y ahora hablaremos de las notas de seguridad, economía y sociales en términos generales. En notas de seguridad, esta semana capturan a Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, que había sido parte de la organización criminal de los Beltrán Leiva, que a la postre fundó su propia especie de familia llamada los Caballeros Templarios. Que era un nombre muy osado para lo que significaba finalmente, ¿no? Si históricamente medimos, los Caballeros Templarios tenían otros cometidos, ¿no? Pero bueno, equiparable porque también finalmente era una mafia, pero cristiana del medievo. Sí, pero estos podíamos haberle puesto otro nombre. Yo creo que también es un nombre medio torpe. Al final capturan a este hombre que se ocultaba en Morelia, Michoacán, en un barrio de clase media. Nadie sabía que estaba ahí. Al parecer alguien del pitazo. Finalmente lo capturan y coincide con el momento en el que hacen el enroque de la PGR. Creo que le roban mucho al ciclo de noticias del cambio de la PGR. Claro. Porque lejos de hablar de que el procurador Murillo Karam deje el cargo y lo adopta esta mujer Gómez, más bien el ruido fue sobre la captura de La Tuta. Sí, y que Murillo no se lo lleva como uno de sus logros también, ¿no? Dentro de la procuración e impartición de justicia, no se lo lleva finalmente Murillo Karam, sino que esto queda dentro del triunfo del sexenio, pero me parece que finalmente se sigue tocando a fondo, o sea, han caído cabezas, como cayó el Chapo en determinado momento, pero esto no ha implicado que la violencia disminuya. La semana pasada tú señalabas que habían habido cerca de 170 ejecuciones, 170 y tantas ejecuciones en menos de un mes, una cosa así. Entonces, no hay nada que esté claro que este tipo de condiciones, ojo, que es necesario que suceda, pero nada dice o nada apunta a que el horizonte va a marcar una disminución de la violencia y un control sobre estos grupos, ¿no? Y estamos a una semana de que hiciera estas afirmaciones el secretario de Gobernación en Tamaulipas, precisamente donde afirmó que había una condición de decremento, de reducción real de la delincuencia y de la incidencia de delitos de alto impacto. Sin embargo, lo que ahorita la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos saca en su último reporte apenas esta semana, el 25 de febrero, dice que hay 281.418 personas desplazadas por la violencia en México. Sí, pensémoslo así, recordemos todo lo que tiene que ver con Ciudad Juárez, todo lo que tiene que ver con Tijuana en determinado momento, donde uno encontraba de repente casas, una serie de casas, había fraccionamientos de interés medio, de interés social, y que eran abandonadas. Y las personas se van y ahora están siendo ocupadas o bien por gente menesterosa o bien por gente del crimen organizado, y estas personas se tuvieron que ir del país. Entonces el fenómeno, por ejemplo, cuando hablamos del fenómeno migratorio, si bien es cierto, el fenómeno migratorio tiene que ver con Estados Unidos, pero el fenómeno del desplazamiento en México es una cuestión que ha ido encreciendo. Hay gente que se va de los estados, abandona, o sea, deja pueblos fantasmas de repente. Sí, y ha sucedido mucho en Chihuahua, en Sonora, también por supuesto en Nuevo León, en Laguna. Esta idea de que o se mudan muy al norte y se retiran, finalmente se van a vivir a Estados Unidos, y si no tienen esa posibilidad, buscan algún espacio en el sur. Claro. 250,000 personas, 280,000 personas, o sea, es prácticamente 250,000 de personas, y esto es lo que sabemos. Todavía está, por supuesto, lo que estadísticamente se le haya ido al grupo claro. mencionar. Claro, pero es un fenómeno que tiene que ver, está completamente entronizado con esta cuestión de la inseguridad, más que de la búsqueda de las oportunidades económicas. O sea, sí puede haber un grupo de personas que se desplace en el país que tenga que ver con cuestiones económicas, pero me parece que esto es más claro hacia las condiciones del crimen organizado. Completamente. Al mismo tiempo, esta semana encuentran un narcotúnel entre Sonora y México. Digo, uno que encuentran. Porque hay como 40,000. Ha habido 50 narcotúneles descubiertos en los últimos 3 años. Pero de repente mostraron en Televisa, alguna vez, algunos que parecían verdaderas obras de ingeniería. No podías caminar, tenía luz eléctrica, tenía un carrito así. Respiradero. Claro, perfecto.
para el tránsito de personas, para el tránsito de mercancías, para el tránsito de todo. Este narcotúnel tenía casi 14 kilómetros, 1.4 kilómetros, pero 1.4 kilómetros sobre piedra sólida y a cerca de 7 o 10 metros debajo del piso es una cosa increíble. Y lo que te cuesta dinero hacerlo, pero por supuesto es una fortuna. La mano de obra y por supuesto los drones, la patrulla fronteriza, la patrulla de todo lo que está en la frontera. Y por ejemplo, si pasas droga, ¿en qué tiempo, supongamos grosso modo, recuperas el costo del túnel? Hacían el cálculo que en una sola corrida, es decir, en un solo paso de una a otra, con eso tienes suficiente para justificar el túnel. ¿Y si el narcotúnel duró 1 año, 2 años? Más que se pagó, 20 veces se pagó. Perfecto. Entonces sí es una cuestión completamente lapidaria. Esto, vaya, ¿qué quieres importar? ¿Quieres importar armas de Estados Unidos a México? Bienvenido. ¿Quieres exportar drogas de México a Estados Unidos? Bienvenido. Esto es una cosa verdaderamente muy complicada. Y desgraciadamente es una realidad constante, ¿no? En los cruces que van desde Tijuana, desde Baja California, hasta Chihuahua, hasta Sonora, esto es el pan de cada día. Cambiemos de notas. Estamos hablando ahora de notas económicas. Anuncia Pemex un recorte de 10,000 millones de pesos e inicia una campaña mediática que seguramente ya tuvo la oportunidad de ver, donde habla del robo de gasolina y de las nuevas medidas contra el robo de la gasolina. Sí, que habíamos hablado la semana pasada en donde tú señalabas que de repente Pemex había tirado la toalla y decía, bueno, finalmente lo que voy a hacer es dejar de refinar la gasolina o de comprar o que transite por los ductos gasolina refinada, y lo que voy a hacer es que voy a vender una mezcla que después se va a refinar en las mismas gasolinerías. De esto hablamos porque nos parecía peligroso, ¿no? Si de por sí no hay cosas que sean controlables en México, tuvimos lo de las pipas, ahora que pasamos una tragedia en una gasolinería sería brutal. Entonces me parece que esta condición del recorte presupuestario va a ahondar en los problemas, ¿no?, que hemos tenido finalmente. Pemex va a seguir languideciendo. De nada o de poco ha servido esto de la reforma energética. O sea, me parece que Pemex, que ha sido la gran manzana de la discordia en muchos sentidos, no se convierte ahora en la mejor vía de desarrollo en México, ¿no? Y como empresa, finalmente también fue un año devastador, 2013-2014. Fue un año devastador, los 2 años seguidos, 13 y 14. Le aumentan casi 150% a la carga de impuestos que ya de por sí tenía. Habría que ver si a Emilio Lozoya en su salario fue devastador. Habría que ver. Para mucha gente fue devastador, para los que ganan y viven de esta empresita. No se sabe a quién le va a afectar este recorte de 10,000 millones, nadie sabe a cuántas personas van a tener que suspender, van a tener que despedir o van a tener que finalmente recortarle las horas de trabajo, el sueldo, etc. No se sabe todavía. Que también presupone un problema legal, ¿no? Un problema legal. Al mismo tiempo, esta semana la mezcla mexicana alcanzó $47.27 y para darse una idea, más o menos por estas épocas en el año pasado, la mezcla mexicana llegó a costar $86. Y un año anterior a eso, 2013, la mezcla mexicana se llegó a cotizar en $138. Ok, y no se digan el año de jauja o los años de jauja de Fox, donde pasó los $100, ¿no? Inclusive llegamos a hablar de 107, 108, 109, $110. O sea, es un precio realmente miserable. Ridículo. Sí, ridículo. Esto es el máximo bajo histórico de los últimos 20 años. Es una cosa impresionante. Y esto pues coincide desgraciadamente con una reforma energética que nos habría sido muy útil hace 10 años. Ahora... No, hace 20. Hace 20, idealmente. O sea, por ejemplo, cuando se discutió la reforma energética, que lo que se necesitaba, una de las condiciones era modernizar, esto ya lo sabíamos hace muchos años. Muchos años. No tenía que ver de... O sea, no había que ser pitonizo para decir que Pemex no era eficiente, que no teníamos refinerías, que no teníamos cómo procesar finalmente los combustibles, que el combustible era de baja calidad. O sea, había muchas cosas ahí. Inclusive el costo de exploración, o sea, esto ya lo sabíamos. Al mismo tiempo, el dólar alcanza 15.26 en ventanillas y esto es la compra al menudeo. Usted va y compra un solo dólar, son 15.26. Se lo va a vender, se lo van a dar probablemente a 15.05. Esta idea de en casas de cambio y en bancos, en qué nos afecta y por qué nos afecta. Si bien la inflación estimada para este año está entre el 4 y 4.5% y el crecimiento está entre el 2.5 y el 3% según el Banco de México,
Lo que especulan y calculan las calificadoras internacionales como Moody's es que el crecimiento de México va a estar por debajo de los 2 puntos y la tasa inflacionaria va a estar arriba de los 4, muy probablemente. Ahora, estuvimos hace un año en 1 punto y tantos también. O sea, lo que está paradójico de todo esto, lo que causa una especie de eufemismo, es esta condición que tiene que ver con que se había señalado que con las reformas estructurales íbamos a crecer del 4.5 a lo mejor al 5.5%. Recordemos que Carsten, el gobernador del Banco de México, sale hace como una semana diciendo que las estimaciones van a ir por debajo de los 2 puntos, y esto pone en vilo o pone en incertidumbre a la economía mexicana, ¿no? Y lo que esto implica a través del consumo de las personas. Al mismo tiempo hicimos una compra masiva de euros y contratamos una deuda que va a mitad y mitad de 3,000 millones de euros. 1.500 millones de euros se van a 9 años y otros 1.500 millones de euros se van a 30 años. O sea, si usted cree que no hay deuda pública en México, tenga mucho cuidado. La deuda pública en México, para mantener al Estado funcionando como lo está, en los últimos 3 años ha crecido a cerca de los 60,000 millones de dólares. Y también en los gobiernos supranacionales, es decir, en los estados también está pasando. O sea, la deuda ha aumentado. En el estado de Hidalgo, en otros estados. Todos los estados tienen una deuda que crece y crece y crece, y es una bola de nieve, y en algún punto tiene que caer finalmente. Claro, porque en determinado momento el endeudamiento también te lleva a servicios más caros, a tasas tributarias más altas, ¿no? Finalmente, y esto reduce la posibilidad de consumo y ahonda también en determinado momento procesos inflacionarios. O sea, como hay una vía importante y una conexión importante entre la salud fiscal de un estado y la inflación como tal, ¿no? Efectivamente. Al mismo tiempo, Carstens es elegido el presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional para este 2014. Tomará posesión en más o menos un mes. Y bueno, Carstens Él está saludable, está como gordito, ¿no? O sea, Carstens es como, yo creo que tú y yo cabemos 3 veces en Carstens, es una cosa impresionante. A lo mejor con un saco de él me podría mandar a hacer una de estas. Una casa de campaña. Una casa de campaña, una tienda de campaña. No es un tipo impermeable. Lo que ha hecho Carstens finalmente en el Banco de México, bueno, se ha considerado como una buena labor, ha tenido una participación siempre muy digna y una representación muy digna. Y un salario muy digno. Y un salario ridículamente alto. Sería interesante ver qué es lo que sigue con Agustín Carstens. Aparentemente, en términos de economía, México camina estable, pero endeudándose. Poco a poco, pero estamos caminando por la ruta del endeudamiento. Y critique todo lo que quiere el panismo, podrá no encantarnos la labor en la gestión de Calderón o de Fox, pero teníamos una economía relativamente saneada, no teníamos una deuda así. Bueno, a mí sí me gustó mucho el sexenio, el de Calderón no podría decir que tanto, pero el de Fox sí me gustó mucho, me reí bastante, fue un sexenio que me cagué de la risa todo el día. Siempre había algo que ver de la pareja presidencial. Me dieron ñañaras, pongamos nuestro changarro, ¿no? O sea, cosas de ese estilo. Salía con botas ridículas al lado de Bush, con la personificación de la bandera mexicana, le besó la mano al Papa, o sea, cosas ridículas. Se dio un beso con Martita en el Vaticano. Se dio un besito ahí. Bueno, eso no tiene nada de malo, ¿no? Bueno, Martita tiene todo de malo, pero bueno, es ese asunto del concierto privado con Elton John. Martita sentía que era un símil de Eva Perón. Yo creo que no llegaba ni a aborto de Eva Perón, pobre mujer, pero bueno, en eso quedó. Gracias a la democracia mexicana, Martita no pudo seguir ni seguirá. En el caso de las noticias sociales, está por supuesto la carta diplomática que le pide el Estado mexicano a, por supuesto, al Papa Francisco por su comentario sobre la mexicanización de Argentina. Sí, el Papa Bergoglio, el Papa Francisco manda una carta al intendente de Buenos Aires, en donde le dice que está preocupado por este ascenso de la delincuencia organizada en Buenos Aires y que hay que evitar la mexicanización del país, refiriéndose a Argentina, ¿no? Hay un dato ahí medio curioso, porque primero parece que fue el propio intendente quien publicó la carta. Bueno, eso no supe. ¿Cómo se filtra? ¿Cómo se filtra? Porque parece que fue el propio intendente el que la divulga. Y después hay otra en la que fue un sacerdote quien la divulga. Y después hay otra donde finalmente hubo alguien que logró colarse o tomar la nota y la divulga. Creo que al final lo que es muy curioso es la piel tan delgada que tiene en este momento este gobierno.
porque vaya, eso es un extrañamiento lo que le están enviando a la delegación en el Vaticano, y es algo que históricamente nunca habíamos hecho. No es la primera vez que se ha hecho un comentario así. Y sin embargo, ahorita es la piel tan delgada que sea un argentino y que sea contra el gobierno y que se hable mal de la situación de orden y de paz en el país. Ok, y los argentinos que son tan queridos en México, ahora son más queridos todavía, me imagino. Creo que es una exageración, es una verdadera exageración. No me siento ofendido por eso. Creo que sí, efectivamente. O sea, si donde veas un país que está empezando a tener esto, hace años hablábamos de una colombianización. Hace años hablábamos de que cuando había ya grupos matándose en las calles, esto era Colombia. Si veía bombazos en cualquier lado, esto era Colombia. Yo estoy de acuerdo, pero no fue una ofensa finalmente. O sea, no criminaliza al pueblo de México que alguien diga que hay que evitarla, porque cuando dice esta mexicanización, no está hablando del Estado mexicano como gobierno, como ejercicio de gobierno, está hablando de todos. Entonces, también de repente es un poco miserable la postura, ¿no? Máxime que aquí en México, si hay alguien que hayan tratado bien como jefe de Estado, ha sido los papas, concretamente a Wojtyla, más que a Ratzinger. Y si algún día ya vino Bergoglio, no ha venido. No. Yo le diría al Papa que no viniera, que mejor se quedara en Castel Gandolfo. Que está tan bonito Castel Gandolfo. que en vez de venir aquí a Nezahualcóyotl, mejor a Castel Gandolfo, ¿no? Decía un analista interesante del New York Times que era una forma también de presionar del gobierno mexicano a que el Papa accediera a hacer la visita que se le ha estado pidiendo desde que tomó el cargo. Porque también parece una no quiere venir, no le gusta México. Bueno, no le gusta México, no venga. Ya fue a Estados Unidos, ya fue a Cuba, me parece, y ya fue en Argentina, en Sudamérica ya fue alguno u otro país, me parece que fue Brasil o fue Colombia. Yo estaba un día en Buenos Aires, en un centro comercial que se llama el Alto Palermo, y en el Alto Palermo escucho una conversación que se acercan dos porteños, y uno al otro dice: che, fíjate que se casa mi hermana. Y le dice: ah, la puta. Y dice: no, la menor, che, la menor. En Estados Unidos, el gobierno de Texas, el gobierno de Illinois y 2 o 3 gobiernos como el de Florida, el de Nebraska, hacen el comentario de que no viajen a México por el Spring Break debido a la violencia, cito, impredecible. Muy malo, porque yo me he andado tirando varias nachitas ahí norteamericanas en Cancún y ahora no han venido, o sea, como... De todas maneras, se espera que en las próximas 3 semanas haya un flujo tremendo de visitantes de Estados Unidos, principalmente hacia los puertos generalmente, los tradicionales. Sí, a los que han venido siempre, van a Los Cabos, van a Playa del Carmen, ahora van a Cancún, no sé qué tanto, Acapulco. Acapulco está en la lista roja. Claro, porque Acapulco se volvió bastante conflictivo, pero por ejemplo estos que están en las latitudes más extremas, me parece que van, no sé si a Puerto Vallarta también los vemos, pero es claro que a Cancún los vamos a tener ahí, es claro que Los Cabos lo vamos a tener. Finalmente, nuestra última nota sería el triunfo de González Iñárritu en 3 categorías de Óscares. Finalmente recibe, y hay dos momentos que son polémicos, ¿no? Primero, su amigo Sean Penn, también 2 veces ganador del Óscar por Mejor Actor, aparece y casado con Madonna, cuando Madonna todavía era guapa, y casada con Robin Wright, también cuando Robin Wright era guapísima. ¿Ubicas a Robin Wright? No, pero... Es la que sale en Forrest Gump. Ah, ya. Era guapísima Robin Wright. Sigue siendo una mujer atractiva en sus 50, sigue siendo atractiva. Ya no es Robin Wright en sus 20, pero sigue siendo. No, Madonna tampoco. No, Madonna. Aunque Madonna hace mucho ejercicio, se le nota que ya no. No, Madonna parece una calavera musculosa, ya es. Retírate. Pero bueno, me quedo con esta idea. Aparece Sean Penn. Sean Penn dice: ¿quién chingados le dio la visa o le dio la tarjeta verde a este tipo? A este pinche negro. Aparece Iñárritu, se abrazan, Iñárritu hace su agradecimiento de todos, y en el segundo agradecimiento que hace cuando le dan su estatuilla por el mejor director, hace el comentario que quiere tener el gobierno que se merece, y por supuesto haciendo referencia al gobierno mexicano, y que al mismo tiempo le dieran las mismas posibilidades a la gente que había emigrado a Estados Unidos y para todo que habían tenido a las personas que antes habían llegado.
En Estados Unidos, Donald Trump hace todos los comentarios negativos, habla pestes de México y de hacer negocios en México. Y no, claro, y finalmente dice que da a entender que México ni siquiera es un amigo, visto no para hacer negocios. Como un país amigo tampoco. ¿No? Dice, tengo asuntos en México que ya gané hace tiempo y no me los han pagado, es un problema. Salen otros personajes también de la farándula de los negocios a hacer un comentario por el estilo. Y en México, el presidente Peña Nieto, y yo creo que hasta de una forma medio torpe, hace esto sobre el triunfo de los mexicanos, etcétera, porque ya van 2 años seguidos que se gana la máxima estatuilla, el máximo premio en los Óscares. Y otra vez es como lo que Calderón trató de hacer cuando el equipo mexicano ganó la medalla de oro en Olimpiada. En la Olimpiada. Claro. No, se vuelve el orgullo nacional y podemos hacer una fiesta por un momento y nos olvidamos de todo. Creo que no le funcionó en esta instancia. No, yo creo que el triunfo de Iñárritu es de Iñárritu. No nada más. Claro, no sé si se pueda extrapolar a México. Me parece que el tipo busca y busca bien, ¿no? No sé, es que de repente cuando tú tratas de reconocer estos logros, de repente la gente dice, bueno, ¿y dónde nació? Está bien, es mexicano y nos da orgullo que sea mexicano, pero el triunfo es de él. No, claro, no está mal que lo sea, ¿no? Al contrario, le da bonos seguramente a escuelas de cineastas en México, escuelas que tienen que ver con los medios en México, en donde la gente se motiva, ¿no? A lo mejor, bueno, si lo logró Iñárritu, lo puede lograr otra persona, ¿no? Pero digamos, hemos tenido en México gente también muy representativa a nivel pictográfico, ¿no? Todo lo que fueron los grandes muralistas, y en la actualidad no hay tan grandes muralistas. Entonces también tiene que ver con cualidades que de repente tienen las personas o que desarrollan, ¿no? Pero a mí me da gusto, o sea, que lo haya ganado me da gusto, o sea, en esta mierda de un cine tan comercial como el norteamericano, que alguien traiga una propuesta bastante surrealista de repente en una película como Bergman, me parece que es importante, o sea, está bien. Y se le reconoce por eso, y creo que finalmente fue un gran trabajo. Un gran trabajo de los dos, tanto del hombre que hace cinematografía, Chivo Lubeski. Claro. Ahora, quien haya visto Gravity el año pasado, digo, Gravity, decía mi señora después de... Quien haya visto Gravity recuerda a Sandra Bullock, ¿o no? Yo curiosamente no ubico tanto a Sandra Bullock por esa película. Yo lo que me acuerdo de esto fue, después de ver la película, noté que mucha gente en silencio. Y después mi señora me voltea a ver y me dice, nunca había pensado lo violento que era el espacio. Y me pareció brillante la cita, dije, claro, nunca había pensado en lo exageradamente violento que podía ser esto. Creo que le da mucho realismo y creo que es una cinematografía impecable. Estoy de acuerdo, quizá tan violento como era venir de conquistador a América de los españoles, los cabrones no sabían con qué se iban a encontrar, ¿no? O sea, creo que eso es lo que hace algo distinto, pero otra vez son triunfos personales. Toda aventura es violenta. Bueno, con esa última nota nos despedimos y los dejamos con Simply Red.